Hola, buenas tardes. Pues el día de hoy continuamos con el programa de continuidad empresarial, los 5 ejes para la continuidad empresarial. En esta ocasión vamos a revisar un tema que se ha hecho muy importante, la cadena de suministro. ¿Cómo nos afecta o cómo se ha afectado la cadena de suministro por la cuestión de la pandemia? Al principio, los temas anteriores habíamos visto lo que era la parte de la seguridad laboral y la parte financiera. Luego vimos lo que era el tema del modelo de negocios y el análisis Pestel. Todos estos elementos están ligados con el tema que vamos a revisar el día de hoy. El COVID y sus impactos en la cadena de suministro. Considerar opciones alternas de la cadena de suministro. Mantener un contacto regular con los proveedores en lo que respecta a su capacidad para suministrar bienes y servicios. El primer punto, hoy vemos que 14 meses atrás hemos visto cómo muchas empresas han ido cerrando. Algunos en las empresas que nosotros asesoramos, ya algunos de los proveedores ya cerraron, ya no contamos con ellos. También nos damos cuenta que las materias primas empezaron a escasear y eso ha hecho que los productos finales también se hayan encarecido. Estos temas de mantener una cadena alterna de suministros, es importante que nosotros lo podamos ir desarrollando desde un principio. No esperar a que suceda una situación de contingencia para que nosotros podamos tener diferentes, por lo menos 2 o 3 proveedores de una misma materia prima o de un mismo producto para que no nos vaya a afectar por una situación de contingencia. Mantener un contacto regular con nuestros proveedores en lo que respecta a su capacidad de suministro y bienes de servicio. Esto es importante porque nosotros, si no estamos al pendiente de si tiene o no tiene la materia prima o el producto que nosotros estamos demandando, podemos quedar mal con nuestro cliente final. Si nosotros somos una empresa de manufactura y la materia prima no la tenemos en el momento, podemos generarnos un problema con el cliente final. ¿Qué ha ocurrido con las cadenas de valor? Bueno, una de ellas, pues hemos visto que la falta de flexibilidad y agilidad en las empresas para adaptarse en sus procesos. Si vemos lo que estaba sucediendo, lo que les comentaba hace rato, que las empresas contaban solamente con un solo proveedor. Caso de una empresa que asesoré hace algunos años de metalmecánica, solamente contaban con un cliente y contaban con un solo proveedor para sus materias primas. Si esa situación la hubiéramos vivido hace 10 años, la empresa hubiera quebrado. ¿Por qué? Porque no tenía otros proveedores alternos que le pudieran haber suplido los materiales que necesitaba para poder continuar con su proceso. La mayoría de las compañías mantienen una cultura tradicional, falta de digitalización y sin opción de teletrabajo. Hoy por hoy vemos que la seguridad laboral juega un papel muy importante y el trabajo tipo home office se ha vuelto como que una tendencia o una moda para poder mantener el trabajo. Otro punto muy importante es el que las empresas no tomaron en cuenta que si tenían productos de importación, no empezaron a buscar con tiempo productos o materias primas sustitutos que fueran de producción nacional. O si eran productos que solamente eran exclusivos, como sucede con algunos materiales, no se abastecieron con tiempo para poder tener los materiales o las materias primas en sus almacenes
y no verse afectados por la pandemia. Paros de línea de producción por el corte de suministro de materiales ante el cierre de fronteras. Mencionábamos en una sesión anterior que las importaciones y las exportaciones se habían frenado, se habían visto afectadas porque ya no estaban dejando ni entrar ni salir al país materias primas o barcos o aviones, todo lo que fuera para transportar materias primas o materiales. Esto generó un problema grave en empresas, como lo hemos visto en la industria automotriz. El confinamiento de la población ha supuesto picos de demandas superiores a la capacidad productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda, ¿sí?, se incrementó, pero la capacidad de producción se ha visto mermada por la escasez o por la falta de materiales. Esto es un aspecto muy importante que debemos de considerar en las empresas de producción. En el modelo de negocio que habíamos analizado anteriormente, tanto los canales propios como mis proveedores juegan un papel muy importante en lo que es mi empresa. Si yo no tomo el control de estos dos elementos, mis canales, porque yo también soy proveedor, para ver de qué manera puedo llegar a mis clientes hoy en día, viendo nuevas alternativas, no centrarme solamente a lo que tradicionalmente había manejado. Esto me va a permitir permanecer en el mercado, me va a permitir desarrollar nuevos canales de mercado también, nuevos clientes, llegarle a mi cliente inclusive de manera directa hasta su domicilio. Y mi proveeduría la tengo que considerar de manera importante porque si yo no tengo los materiales o la materia prima, no puedo vender, no puedo producir y entonces eso viene a paralizar mi empresa. La cadena de suministro no solamente habla de lo que vienen a ser productos, sino también habla de servicios. Si el servicio que yo recibía de alguna empresa se vio afectado o la empresa quebró, también ya me había afectado con ese proveedor. Entonces, yo tengo que hacer un replanteamiento con todos mis proveedores y no tener un problema de pérdida por parte de un análisis de la cadena de suministro. Hacía al principio una reflexión del cómo surgió esto, de cómo nos ha afectado la situación del COVID a nivel empresarial. Ahora yo les propongo el por qué implementar un programa de continuidad empresariales en sus empresas. Esta frase es muy importante. Sin un plan para responder ante una crisis o emergencia, grande o pequeña, se arriesga todo. Si yo no tengo un plan, empezando por los más básicos, si yo no tengo un plan de seguridad laboral, pongo en riesgo a mis empleados, pongo en riesgo a mis clientes. Y entonces eso también podría llevar a un colapso de mi empresa. Si yo no tengo un plan financiero en el cual me permita estar midiendo y estar llevando un control de la liquidez de mi empresa, del dinero que entra y el dinero que sale, de lo que yo vendo y cobro con respecto a lo que yo estoy gastando. Tenemos que hacer ese análisis y entonces eliminar gastos que a lo mejor no son necesarios en nuestra empresa. Esa parte es muy importante que nosotros realicemos para que podamos permanecer en el mercado. De otra manera, si no tenemos un buen control financiero, podemos sucumbir ante esta situación. La parte financiera hoy por hoy no solamente es analizar un buen estado de resultados o un buen balance general
o tener los indicadores, sino también llevar ese flujo de efectivo día a día que nos permita llevar el control de las necesidades de dinero de mi empresa. En la parte del modelo de negocio, si yo no hago un replanteamiento de dónde estoy parado, de cuál es la nueva problemática a la que yo me estoy enfrentando, a donde yo puedo proveer o desarrollar un nuevo producto para permanecer en el mercado, para abastecer las necesidades de mis clientes, entonces también puedo sucumbir. Entonces, el modelo de negocio es vital para poder estar dentro de este nuevo rol que nos toca estar viviendo. El otro punto que ha sido vital y es importante que nosotros nos demos a la tarea de llevarlo a cabo es el análisis de las variables exógenas, el análisis Pestel. Sin este análisis, nosotros estamos yendo con los ojos vendados en el mercado. Sabemos que pasan cosas porque a lo mejor escuchamos noticias o nos platican, pero lo importante es qué medidas estoy tomando dentro de mi empresa para que estas situaciones, estas variables exógenas, o me puedan beneficiar o pueda tomar medidas preventivas y no verme afectado por una situación. La parte de los contratos es un papel muy importante, la parte legal es cómo tengo a mis empleados. ¿Por qué? Porque en una situación como la que estamos viviendo, si yo no tengo a mis empleados asegurados o yo no tengo algún tipo de contrato que también pueda beneficiar a mis empleados, me puedo meter en problemas serios. Entonces, ese es otro punto muy importante que debemos de considerar. El tema de la tecnología, pues vemos hoy que jugó un papel muy importante. Los roles que vemos hoy en día es que tenemos juntas de manera virtual a cualquier hora del día, sin necesidad de movernos de nuestra oficina o de nuestra casa, el trabajo en casa, el home office. También tuvo un incremento muy importante lo que es el comercio electrónico, las ventas por comercio electrónico, donde había mucha resistencia por parte de las empresas para poder tener ese tipo de negocio. Hubo negocios que repuntaron, como fue el de la industria restaurantera. Los restaurantes se vieron obligados a tener que cerrar sus puertas, pero muchos de ellos aprovecharon para hacer entregas a domicilio. Y pues vemos que también las empresas como Uber, como Didi, aprovecharon y explotaron mejor sus plataformas para hacer entregas a domicilio de este tipo de productos. En el caso de la parte de las políticas, es otro tema muy importante que nosotros debemos de considerar, debemos de analizar y, siendo un poquito repetitivos, dentro del análisis Pestel tenemos que tomar en cuenta estas variables. Si nosotros queremos que permanezca la lealtad de nuestro cliente y además incrementar nuestra demanda, pues tenemos que estar al pendiente del cliente, en contacto con él, llamándolo, viendo qué necesita, cómo podemos apoyarlo. ¿Por qué? Porque también de él dependemos para que pueda pagarnos. Mantener esa comunicación con el cliente nos permite saber cuál es la situación en este momento del cliente y no incurrir en una situación complicada. En la cuestión de la logística que analizamos dentro del programa de continuidad empresarial, pues también vemos que, por un lado, algunas empresas empezaron a
tener turnos. Me tocó en algunos bancos de que iba y tenía que hablar con algún ejecutivo y me decía, es que hoy no vino, le toca hasta la semana que viene, ahorita están en turno otros empleados. Entonces, la rotación de personal en base a turnos, en base a guardias, pues ha sido una medida muy importante en la logística física dentro de las empresas. La otra fue las medidas de distanciamiento dentro de las mismas empresas. Si anteriormente los escritorios estaban muy pegados, pues tomaron medidas de hacerlos más distanciados para que ya no hubiera esa cercanía entre ambos empleados. Entonces, este tipo de programa puede ayudar, apoyar a las empresas para que en estos momentos de contingencia pueda ir poco a poco desarrollando estrategias, implementando estrategias y empezar a ver resultados reales y tangibles dentro de su empresa. Por mi parte es todo. Muchas gracias a DICOI por la oportunidad de compartir este tema con los empresarios y poder tener este contacto con ustedes. Mi nombre es Felipe Becerra, director de Senda Próspera, y quedo a sus órdenes en el teléfono 449-448-4523. Gracias.